¿Alguna vez has sentido que un simple juego podía observarte? Que cada movimiento que haces frente a la pantalla es registrado, analizado y usado en tu contra. Yo tampoco lo creía, hasta que me topé con un videojuego maldito que no debí jugar. Hoy quiero contarte mi experiencia, no para entretenerte, sino para advertirte. Lo que empezó como un inocente pasatiempo, terminó convirtiéndose en una pesadilla de la que aún no logro escapar. Si decides seguir escuchando, hazlo bajo tu propio riesgo, porque esto podría pasarte a ti también. El videojuego que nunca debí jugar. Siempre he sido un amante de los videojuegos. Desde niño, pasaba horas frente a la pantalla, explorando mundos fantásticos, enfrentando monstruos y resolviendo acertijos. Pero nunca imaginé que un día uno de esos juegos me llevaría al borde de la locura. Todo comenzó cuando un amigo, Daniel, me habló de un videojuego extraño que había encontrado en un foro oculto. Es algo que no está en el mercado, me dijo con una sonrisa nerviosa mientras me mostraba un USB negro. Se llama Eterna Noche. Es raro, pero dicen que es lo más aterrador que puedes jugar, solo. Ten cuidado. Esa advertencia debió ser suficiente para alejarme, pero mi curiosidad pudo más. Lo llevé a casa y lo conecté a mi computadora. Al principio, parecía un juego retro, con gráficos simples y música monótona, pero había algo inquietante en él. El menú principal mostraba un título hecho con letras rojas goteando, como si estuvieran escritas con sangre, y un único botón. Comenzar. Presioné el botón y el juego inició con un mensaje. Esta es tu única advertencia. No sigas si valoras tu cordura. Pensé que era parte del truco para asustar al jugador, así que continué. El primer nivel era un bosque oscuro, con árboles deformados y un cielo teñido de rojo. Controlaba a un personaje sin rostro que solo podía caminar lentamente. No había enemigos ni desafíos, solo un silencio inquietante roto por susurros que parecían venir de mi propia habitación. A medida que avanzaba, los susurros se transformaron en voces claras. Decían mi nombre. Joao, detente, Joao, no sigas. Sentí un escalofrío, pero no podía detenerme. Algo en el juego parecía tirar de mí, como si necesitara descubrir lo que había al final. El segundo nivel era peor. Estaba en una casa abandonada, y el personaje debía explorar habitaciones llenas de sombras que parecían moverse. Cada vez que abría una puerta, mi cámara web parpadeaba, como si alguien estuviera activándola. Pensé que era un error del sistema, pero entonces vi algo que me dejó helado. En una de las habitaciones del juego había una fotografía. Era mi sala de estar, exactamente como estaba en ese momento. Incluso mi taza de café seguía en el mismo lugar. Apagué el juego de inmediato, pero cuando lo hice, la computadora no se apagó. En su lugar apareció otro mensaje. No puedes escapar ahora. Debes terminar. Traté de desconectarme de internet, pero el juego seguía funcionando. Mi computadora parecía estar poseída. Las luces de mi cuarto parpadeaban y sentía que algo estaba detrás de mí, observándome. Volví al juego, esta vez con las manos temblorosas. El nivel final era diferente. El personaje estaba en un cuarto idéntico al mío. Incluso los pequeños detalles, como los cuadros en la pared, estaban replicados. Y entonces ocurrió lo peor. Mi pantalla se apagó, pero mi cámara se activó. En la pantalla negra vi mi reflejo, y detrás de mí una figura alta y oscura con ojos rojos brillantes. Me giré de golpe, pero no había nada. Cuando miré nuevamente la pantalla, el juego había cambiado. Ahora, el personaje era yo. Llevaba mi ropa y estaba en mi habitación. El juego me dio una instrucción clara. Corre. Sin pensarlo, cerré mi computadora y salí corriendo de mi casa. Pasé la noche en el departamento de Daniel, quien se quedó en silencio al escuchar lo que había pasado.
Me confesó que nunca había jugado el juego, que solo lo había encontrado y decidió pasármelo por curiosidad. Cuando regresé a casa al día siguiente, mi computadora estaba apagada y el USB había desaparecido. Pensé que tal vez todo había sido un mal sueño, pero entonces vi algo en mi pared, escrito con garras, como si alguien lo hubiera grabado. Estaba el mensaje: "Nos veremos pronto, Joao". Lo más perturbador ocurrió una semana después. Estaba volviendo del trabajo cuando encontré un sobre en la puerta de mi casa. No tenía remitente ni dirección, solo mi nombre escrito con una caligrafía torpe. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una nota con un mensaje breve: ¿te gustó el prólogo? El sobre también contenía un USB idéntico al que me había dado Daniel. Esta vez no lo conecté a mi computadora, ni siquiera lo toqué más de lo necesario. Lo lancé en el basurero más cercano y regresé a casa intentando convencerme de que todo era una mala broma. Esa noche, los sueños comenzaron. Eran vívidos, más reales que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Me veía atrapado en el mismo bosque del juego, con las sombras susurrando a mi alrededor, pero ahora las voces eran más claras, y no solo me llamaban por mi nombre, sino que repetían fragmentos de mis pensamientos más íntimos, cosas que nunca había dicho en voz alta. Desperté empapado en sudor y con un dolor punzante en el pecho. En mi piel había marcas como si alguien me hubiera arañado durante la noche. Cuando encendí la luz, encontré algo que me dejó sin aliento. Mi computadora estaba encendida nuevamente, y en la pantalla estaba el mismo mensaje que había aparecido al principio del juego: esta es tu única advertencia. No sigas si valoras tu cordura. Traté de apagarla, pero no respondía. En su lugar, el juego volvió a iniciarse por sí solo. Esta vez no había menú ni niveles, solo un reflejo en la pantalla, pero no era exactamente yo. La figura en la pantalla estaba pálida, con ojos hundidos y una sonrisa torcida que no correspondía a mi expresión real. «Deja de resistirte», dijo una voz grave, saliendo de los parlantes. No sé por qué, pero sentí que la voz venía de la figura en la pantalla. «Ya empezaste el juego. Ahora tienes que terminarlo». Quise gritar, pero no salió ningún sonido de mi boca. Fue entonces cuando todo en la casa comenzó a temblar. Las luces parpadearon, los objetos cayeron al suelo y un frío helado llenó el aire. La figura en la pantalla comenzó a acercarse, como si estuviera tratando de salir de la computadora. Sin pensarlo dos veces, tomé una silla y golpeé la pantalla con todas mis fuerzas. La computadora explotó en un estallido de chispas y humo negro. Caí al suelo, respirando con dificultad, mientras el silencio regresaba a mi alrededor. Pero algo me decía que aquello no había terminado. Esa noche, Daniel me llamó. Su voz sonaba desesperada. «Joao». El USB volvió a aparecer en mi casa. No sé cómo llegó aquí, pero no puedo deshacerme de él. Lo quemé, lo rompí y sigue regresando. Creo que no podemos escapar». Su llamada se cortó abruptamente y al día siguiente intenté contactarlo, pero no tuve éxito. Decidí ir a su casa, pero cuando llegué, la puerta estaba entreabierta y el lugar completamente vacío. No había señales de lucha ni nada fuera de lugar, excepto su computadora, que estaba encendida. En la pantalla solo había un mensaje: «El juego continúa. Es tu turno». A partir de ese momento, todo empeoró. El juego no necesitaba un dispositivo para perseguirme. Ahora lo sentía en todas partes. Los susurros no paraban, incluso cuando estaba rodeado de gente. Las figuras oscuras aparecían en los reflejos de los espejos y ventanas, siempre observándome, siempre acercándose un poco más. Busqué ayuda en foros y comunidades online, pero nadie sabía nada sobre Eterna Noche. Las pocas personas que decían haber oído hablar del juego desaparecían de repente. Sus cuentas quedaban inactivas y sus publicaciones eran eliminadas. Desesperado,
decidí enfrentarme al juego una última vez. Compré una nueva computadora y descargué programas de seguridad para evitar cualquier posible infección. Pero no sirvió de nada. Apenas encendí la máquina, el juego ya estaba allí, como si me hubiera estado esperando. Esta vez, el mensaje inicial era diferente. No puedes huir de lo que eres. No entendía a qué se refería, pero entonces el juego mostró algo que me dejó paralizado. Era un video. En él aparecía yo, de niño, jugando en el jardín con mi madre. Era una grabación que nunca había visto antes. Luego, el video cambió. Mostraba un accidente de auto, el mismo en el que mi madre había muerto cuando yo tenía 8 años. ¿Te acuerdas ahora?, dijo la voz, burlona y cruel. Siempre hemos estado contigo, Joao. Solo estamos reclamando lo que nos pertenece. La pantalla se apagó, pero mi reflejo permaneció en el monitor. Solo que esta vez no era un reflejo. Era esa cosa, con sus ojos rojos y su sonrisa torcida, y antes de que pudiera reaccionar, salió de la pantalla. Lo último que recuerdo fue un grito. No sé si era mío o de esa cosa. Ahora estoy aquí, escribiendo esto, porque quiero que alguien sepa lo que pasó, por si no vuelvo a aparecer. Si encuentras Eterna Noche, aléjate. No lo toques, no lo juegues, porque una vez que empiezas, no hay forma de detenerlo. Desde ese día, mi vida cambió para siempre. Lo que viví me dejó cicatrices que nunca desaparecerán, y aunque trato de seguir adelante, sé que esa presencia todavía me observa desde las sombras. Por eso, si alguna vez encuentras un juego llamado Eterna Noche, no lo juegues. No cometas el mismo error que yo. Si te gustan este tipo de historias llenas de misterio y terror, no olvides suscribirte a Leyendas Incógnitas. Aquí exploramos los relatos más oscuros y perturbadores que no te dejarán dormir.